Primero, las muy buenas noches, doctor Herrera, muy buenas noches, bienvenido a Hora 7, gracias por este contacto. Buenas noches, gracias por la llamada y por la oportunidad de poder explicar el fundamento de la acción de amparo que se ha presentado. A ver, primero comencemos, ¿dónde está la demanda en estos momentos y cuál sería el procedimiento que seguiría? Y después hablamos de los fundamentos. Ok. La demanda en este momento se encuentra en el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima. El expediente es el expediente 7986 del año 2022. Ha sido presentado el día 26 de octubre y estamos a esperas de que se nos notifique la admisión del amparo para inmediatamente después presentar la medida cautelar para solicitar que de forma inmediata se suspenda la actuación de los congresistas que se encuentren consignados en cualquiera de las carpetas fiscales que está llevando a cabo la fiscal de la Nación en los diversos temas de investigación de la presunta organización criminal, para que primero se abstengan de participar con voto en cualquier tema relacionado a la denuncia y acusación de la fiscal de la Nación, y además que no sean considerados en el quórum para el cálculo de la misma. A ver, ¿hay plazo para que se admita o no? No, 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 no. Pero siendo un proceso de amparo, una garantía constitucional, el plazo debe ser pues lo más pronto. Yo entiendo que a mediados de la próxima semana ya debemos de tener la primera notificación, y ahí, como le digo, ya lo que corresponde es actuar inmediatamente poniendo la medida cautelar. Doctor Herrera, cuando hablamos de los primeros niños, y alguien decía que mal que se le denomine a niños a estos congresistas cuando los niños son puros, pero los primeros niños eran los niños de Acción Popular. Después fue creciendo el Correcto. concepto de niños a los niños de otras bancadas. Cuando nos referimos en su demanda a niños, ¿nos estamos refiriendo específicamente a los 6 congresistas de Acción Popular o a mayor cantidad de congresistas? No, mayor cantidad de congresistas. O sea, dado que el contenido de la acusación eh, en parte puede ser es reservada por el producto mismo de las características del proceso penal, lo cierto es que hay que pedir un informe a la Fiscalía de la Nación para que indique cuáles son todos esos congresistas que están consignados de una u otra manera, sea porque hay una versión de un colaborador eficaz, porque hay un indicio concreto en relación de uno de ellos, que lo involucre en el tema. Hay algunos medios que hablan incluso de 19 congresistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Acá, si bien es cierto, todos estamos premonidos del principio constitucional de la presunción de inocencia, dadas las características que lo que se viene investigando es una organización criminal, entonces se genera, pues, vamos a decir, un, una necesidad de hacer, pues, un test de ponderación entre el principio constitucional de la presunción de inocencia y el principio constitucional, ¿no?, de la prohibición de que nadie puede ser juez y parte en causa propia, y además de la proscripción de la corrupción que la Constitución establece, ¿no? Entonces, dado de que hay ese debate, lo que estamos solicitando en función a lo que se denomina derechos difusos, es decir, es un derecho de toda la población en general que puede ser demandado por un ciudadano, que en este caso yo estoy llevando a cabo esta demanda. Todos tenemos derecho a, primero, la justicia, y segundo, a que haya un accionar transparente del sistema de administración de justicia. Entonces, para lograr ello, ¿Hay no puede permitirse. jurisprudencia en algún acto similar bueno, en el Perú, que sepamos no, pero en América? ¿Y cuáles serían No. los fundamentos de derecho en que usted se basa para después pasar a los fundamentos de hecho? El principal fundamento de derecho está consagrado en el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, que establece que cualquier ciudadano que se puede interponer una acción de garantía cuando lo que se dañe es un derecho o un interés difuso que el código señala, puede ser el derecho, por ejemplo, del medio ambiente o cualquier otro señalado en la Constitución. Entonces, cualquier otro señalado en la Constitución implica, pues, darle la lectura integral. Y la lectura integral nos dice que la Constitución, en su integridad, primero, proscribe la corrupción. Segundo,
el derecho constitucional, la justicia. Todos tenemos derecho a la justicia. Tercero, el bienestar social. Se requiere una solución a algo que usted ha señalado que vivimos actualmente, que es un conflicto político al interior del Ejecutivo y del Congreso, ¿no? Entonces, esos derechos constitucionales se ven afectados cuando personas que están siendo investigadas como presuntamente integrar una presunta organización criminal en calidad de intervinientes directos o de cómplices, tienen a la vez el rol de votar la admisión de la acusación constitucional para continuar la investigación a nivel jurisdiccional contra su líder. Entonces ahí se genera, como digo, pues un choque de derechos entre esa presunción de inocencia y el derecho a la justicia y al bienestar de la sociedad y acceso a la tutela jurisdiccional y una serie de derechos de nivel jurisdiccional. Entonces, no existe en la práctica constitucional en un caso en el que se haya demandado vía interés difuso la suspensión del quórum y del derecho de votación de un congresista. Quizás el caso más cercano que podemos tener es esta medida cautelar que emitió el Poder Judicial contra el Congreso de la República para que suspenda el proceso de elección del defensor del pueblo, ¿no? Sería quizás el caso más cercano, ¿no? Pero como sucede en el derecho y sobre todo en el aspecto constitucional se enriquece paso a paso con la dinámica de los hechos que van sucediendo. Y como es la primera vez que tenemos eh, una acusación de este tipo, donde el órgano, o mejor dicho, el grupo de poder que está a cargo de la administración del país está siendo investigado como una presunta organización criminal, es que procedería esta demanda de amparo porque de hecho su permanencia bajo la lógica de la probanza que se viene dando, obviamente afecta a todo el país. Ahora, doctor Herrera Romero, usted decía, Uh si -huh. se admite a trámite, vamos a plantear una medida cautelar. Ahora, el proceso en sí no tiene plazos muy cercanos, muy cortos. ¿Qué plantearía esa medida cautelar y en qué tiempo tendría que producirse esa medida cautelar y qué efecto generaría de respuesta o de aceptación en el Congreso de la República, ya que usted ha mencionado, por ejemplo, el caso del defensor del pueblo en que no le hicieron caso al Poder Judicial, ¿no? La medida cautelar está orientada a pedir la suspensión de los artículos 17 y 22 del reglamento del Congreso, que son los artículos que establece que los congresistas de la República tienen derecho de participar en el pleno y en cualquier sesión de cualquier comisión en la que integren o en la que deseen participar. Entonces, ¿qué sucede? Frente al contenido de esos artículos, la suspensión que se está pidiendo es para que, como hemos señalado, no sean considerados ni en el quórum ni puedan votar en ningún acto relacionado a esa acusación constitucional en cuanto y en tanto la investigación los atañe a ellos mismos. Y por tanto, por un viejo aforismo del derecho, nadie puede ser juez y parte del proceso propio. Mm. Y la otra parte, lo que le decía, queda el Congreso obligado a, cuando ya tenemos en algún momento que no acató, por ejemplo, la decisión respecto del defensor del pueblo, de la elección del Bueno, defensor del pueblo. quiso llevar a cabo el tema del proceso de elección del defensor del pueblo, pero como sabemos al final no lo pudo realizar, ¿no? Y es más, presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional, que es una condena de competencia con el Poder Judicial para que se delimiten bien las funciones. Pero ahí hay unas particularidades, ¿no? En el caso del defensor del pueblo, la paro estaba orientado en el sentido de que el Poder Judicial estaba interfiriendo en una función establecida en la Constitución en cuanto al proceso de selección del defensor del pueblo. Sin embargo, cabe decir que la acción de ningún órgano del Estado, ni siquiera el Poder Legislativo, está exento de control constitucional. O sea,
y hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que señala que los procedimientos que lleva a cabo el Poder Legislativo también tienen que someterse y cumplir con principios como, por ejemplo, la legalidad, ¿no? El debido proceso, etcétera, ¿no? Pero aquí en este amparo que nosotros estamos interponiendo, ¿no? Es eminentemente de derecho. O sea, aquí estamos hablando de un tema conceptual de cómo interpretamos el principio constitucional, como digo, de justicia, el principio constitucional de proscripción de la corrupción versus el principio constitucional de la presunción de inocencia, ¿no? Lo que estamos señalando en el amparo es que en una situación en la cual hay que hacer una evaluación, un test de comparación entre ambos derechos, lo que debe de primar es el derecho a la justicia, al bienestar de la sociedad, y que por tanto los congresistas que están siendo investigados, dado que no pueden ser juez y parte en causa propia, deben de ser separados del quórum y de la posibilidad de votar en esa acusación constitucional. ¿Por qué? Porque tienen interés propio. Y eso la Constitución no lo permite. De acuerdo, o sea, en otros aspectos no relacionados con suspensión presidencial, no relacionados con vacancia, no relacionados con acusación constitucional, sí podrían participar normalmente. ¿Y qué ocurriría? Eso llevaría, por ejemplo, a que las cifras, al bajar el quórum casi en 20, se reduzcan también las cifras de votos necesarios para la vacancia, para la suspensión. Es correcto, la interpretación es esa. Por eso que justamente no solamente se está pidiendo que no puedan votar, sino que no sean considerados en el quórum. Correcto, o sea, Entonces la interpretación es que bajaría la cantidad de votos. ahora, ¿cómo queda los 2/3 del Congreso? Los 2/3 del Congreso que son a 87, el nuevo pleno se convertiría, por poner una cifra arbitraria, en 110. ¿Así funcionaría? Así funcionaría. Esa es la interpretación que nosotros le estamos dando. Dado que el quórum se tiene que calcular sobre la cantidad de congresistas habilitados legalmente para votar. Ahora, vuelvo, pero no existe un precedente real, ¿no es cierto? O sea, esta demanda sentaría jurisprudencia y también podría llevar a que el caso sea sometido al Tribunal Constitucional y demandaría mucho más tiempo y el tiempo se va alargando y no tendría una solución rápida. Sí, bueno, como siendo un caso, inicial en una circunstancia completamente nueva, ciertamente podría llegar hasta el Tribunal Constitucional y es más, podría llegar hasta los organismos internacionales, ¿no? Pero para justamente que el derecho, como dice, no sea perjudicado, justamente lo que se pide es la medida cautelar para que mientras que dure todo ese proceso, justamente lo que se está pidiendo, que en este caso es la suspensión de estos congresistas, se aplique. La medida cautelar, sí, planteada una vez, no debiera demorar más de 15 a 20 días a resolverse. ¿De cuánto, perdón? 15 a 20 días de resolverse la medida cautelar una vez presentada. 15 a 20 días. Sí. Doctor Herrera, cambiando de tema, tiene una misión de la OEA, una misión convocada, invitada, exhortada por el presidente de la República. Se ha dado a conocer que se van a reunir con los supuestos sectores en problemas, pero hay organizaciones cívicas que también demandan su participación en este tipo de encuentros. ¿Esa misión de la OEA es la que impone con quiénes se reúnen o es el país en uso y atribución de su soberanía que le plantea, por ejemplo, con estas personas debe reunirte y en caso eso de dónde tendría que partir? ¿De la presidencia de la República, de la presidencia del Congreso, de dónde? Yo creo que la comisión de la OEA, si quiere actuar con debido proceso y de manera transparente, tiene que aceptar las entrevistas con cuanta organización solicite exponer su punto de vista
dado que lo que vienen a observar es el comportamiento, la situación general del social en el país, ¿no? Y dado que eso no es una situación de solamente una o dos partes, sino de un colectivo, lo Ujú. transparente, ¿no? Sería pues que reciban las palabras de los grupos que así lo soliciten, ¿no? Porque creo que más bien ahí en ese supuesto de no darse el caso y que solamente se dé una agenda este, parcializada, una agenda mínima de reuniones, digamos, solamente con operadores o entidades proclives para un lado, digamos, para el Ejecutivo, obviamente que esa misión pues no va a ser transparente y va a ser objeto de críticas por todos los lados, por todas las organizaciones que no hayan sido atendidas. Entonces, si la OEA como organización quiere mostrar mínimo de transparencia y de realización de un debido procedimiento para lo que es que ellos puedan emitir su opinión, que tampoco es que sea vinculante, tienen pues que permitir o tienen que acceder a entrevistarse con todos los grupos que así se lo soliciten. Ahora, si hay una carta firmada por América en lucha contra la corrupción, y eso es un caso que está partiendo más allá de la voluntad de vacancia expresada por el Congreso, por un sector del Congreso del primer día que asumió Castillo, en este caso la acusación constitucional parte del Ministerio Público y no parte por razones políticas. ¿Ese no sería un impedimento, por ejemplo, no sé si llamarlo moral o legal, para que la OEA intervenga en proponer algo, porque lo que intervenga la OEA en proponer está interviniendo indirectamente en el manejo y la administración de justicia en nuestro país? Por supuesto, y ahí viene el gran problema de cómo es que decía el planteamiento por el lado del Ejecutivo, ¿no? Porque el lado del Ejecutivo plantea y dice de que hay un golpe de Estado disfrazado, ¿no? Sin embargo, ese golpe de Estado disfrazado, ¿no? Nosotros lo traducimos como el ejercicio constitucional, ¿no? De la función de ser y lleva a cabo la acción penal de parte del Ministerio Público, ¿no? Entonces, cuestionar el accionar, y ya lo habíamos dicho en entrevistas anteriores, que el cuestionamiento del accionar del Ministerio Público por parte del Ejecutivo, como por ejemplo cuando hizo la, la acusación vía administrativa contra el coronel Colchón respecto a que había sido ilegal la intervención de Palacio, ¿no? Y otros cuestionamientos a la fiscal de la Nación que lo hemos escuchado todo respecto a que presuntamente se están pagando a los colaboradores eficaces, en la práctica pues viene a ser un intento de golpe de Estado del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso es completamente crítico. Entonces, la OEA que venga a querer hacer suyo eso, pues, como digo, deja muy mal parado la OEA. Entonces, en este momento la OEA tiene un tema, creo yo, de inflexión, ¿no? Porque va a demostrar Ujú. abiertamente realmente cuál es su vocación, si su vocación es defender el contenido de la Carta de Derechos dada por la OEA, o si su contenido de acciones solamente se limita al campo político. Entonces, si eso es así, realmente la OEA estaría perdiendo razón de ser si es que su accionar muestra que solamente está movido por un interés político. Y eso sería lamentable, realmente. Finalmente, doctor Herrera, y para ser más claros, aunque ya lo ha expresado, no podría recomendar la OEA no vaquen, porque la posibilidad de vacancia está en nuestra Constitución, no suspendan, no hagan tal cosa, porque eso iría más allá de la responsabilidad que tiene si se comprueba que evidentemente no hay una violación de la Constitución del Estado o no hay una violación de los derechos de los poderes, sino que todos de una u otra manera, aunque tenga sus limitaciones, aunque tenga sus desventajas, aunque la cuestionemos, se encuadra constitucionalmente en el marco jurídico del país. Perfectamente. La OEA lo más que puede hacer es hacer una exhortación para el diálogo político. Pero el diálogo político se da para situaciones políticas. Pero la OEA no puede intervenir en el ejercicio de una función constitucional de parte de un órgano de justicia. Porque como digo, eso sería fatal, creo yo, para el sistema de lucha contra la corrupción a nivel latinoamericano. La OEA misma
creo que estaría metiéndole un puñal y enterrando el sistema de lucha contra la corrupción si es que emite una opinión de ese tipo. Bien, doctor Luis Herrera, le agradezco por los conceptos vertidos hoy, por comentarnos lo de la demanda y por estas respuestas que también nos ayudan a reflexionar mejor, ¿no? Y reflexionar desde un punto de vista jurídico, porque pasiones podemos tener a favor o en contra, pero nos guste o no nos guste, todo tiene que encuadrarse dentro de un marco legal. Muy buenas noches, Así es. gracias, bendiciones. No, gracias a usted.